Bueno, a continuación en este video presentaré la práctica 8, la cual se llama arranque y paro de un motor eléctrico. Esta práctica es de la materia de Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas a cargo del profesor García Irigoyen Mario Jaime y la alumna Ceniceros Bermúdez Briseida del grupo 4.1. Bueno, para empezar, tengo una breve introducción, la cual dice que las aplicaciones de optoacopladores incluyen el de activar cargas que pueden inducir ruido eléctrico al sistema de control. Cuando una carga inductiva, como un motor, se activa y desactiva, produce perturbaciones como por ejemplo eléctricas en la alimentación del sistema. Incluso cargas que consumen mucha potencia de la fuente pueden drenar momentáneamente el voltaje o la corriente que dicha fuente suministra. Los optoacopladores se usan para aislar a estas perturbaciones electrónicas. Y como se puede apreciar en la imagen, se tiene un optoacoplador MOC 3043, que es el modelo del componente que se utilizará en el desarrollo de esta práctica, y se puede apreciar su esquemático también. Bueno, el objetivo de esta práctica es realizar el arranque y paro de un motor eléctrico por medio de optoacopladores o triacs. Y los materiales utilizados en esta práctica son los siguientes. Bueno, pues fue un regulador de voltaje, un transistor, dos botones, el flip-flop 7474 tipo D, tres triacs, tres optotriac que son los MOC, los sockets, un LED rojo, resistencias, capacitores. Bueno, y para describir un poco de los componentes que se utilizaron sobre esta práctica, se tiene lo que es el marco teórico. Y uno de ellos fue el flip-flop de tipo D. Y este nos dice que es un elemento de memoria que puede almacenar información en forma de un 1 o un 0 lógicos. Este flip-flop tiene una entrada D y dos salidas Q y Q. También tiene una entrada de reloj, que en este caso nos indica que es una FF disparado por el borde o flanco descendente. Eso es el triangulito que se aprecia aquí en la imagen del esquemático del flip-flop. Y ahora bien, si el flip-flop se disparara por el borde ascendente, solo aparecería el triángulo. El flip-flop tipo D adicionalmente tiene dos entradas asincrónicas que permiten poner la salida Q del flip-flop, una salida deseada sin importar la entrada D y el estado del reloj. Estas entradas son preset y clear, que es borrar. Es importante notar que estas son entradas activas en nivel bajo. Ser activo en nivel bajo significa que para poner un 1 en la salida Q se debe poner en 0 en la entrada preset. Triac. El triac es un componente electrónico que se utiliza para el control de la corriente. Básicamente puede hacer la función de interruptor de un transistor, pero este componente lo hace en corriente alterna a diferencia del transistor, que lo hace en corriente directa. El funcionamiento de este componente es bastante sencillo de comprender, ya que cuenta con tres terminales, dos ánodos y una puerta, o mejor conocida en inglés como gate. En los ánodos se coloca la corriente alterna junto con el elemento que se quiere controlar, ya sea un motor, una lámpara, un horno, etc. Puede ser cualquier cosa que funcione con corriente alterna. Por último, una vez que colocamos una corriente dentro de la terminal gate, este se activa para actuar como un interruptor cerrado. Para desactivarlo, basta con quitar la corriente de todo el circuito. El triac también es uno de los elementos, uno de los componentes importantes utilizados sobre esta práctica.
y en la imagen se puede apreciar su esquemático y su representación física. El optoacoplador. Un optoacoplador, o también conocido como optoaislador, es un interruptor que es activado mediante una luz infrarroja emitida por un diodo LED hacia un fototransistor o cualquier otro dispositivo capaz de detectar los infrarrojos. Cuando esta luz es interrumpida o bloqueada por algún objeto, el circuito se abre actuando como un interruptor abierto. Los triacs acoplados de manera óptica combinan un diodo emisor de luz infrarroja con un fototriac, fotodetector sensible a la luz, dentro de un mismo encapsulado. Al no existir conexión eléctrica entre la entrada y la salida, el acoplo es unidireccional y permite un aislamiento eléctrico entre ambos dispositivos de hasta 7500 volts. Por esta razón también son llamados optoaisladores, ya que permiten aislar dos etapas diferentes de un circuito electrónico. En la imagen se puede apreciar el esquemático del optoacoplador. Bueno, y estas son unas de las actividades previas antes del desarrollo de la práctica. La primera pregunta dice, ¿qué función cumple el 7474, que es el flip-flop, en el circuito de control? Teniendo en cuenta el funcionamiento general del flip-flop, el cual se basa en ser un dispositivo de almacenamiento y es temporal, encontrándose en dos estados, alto y bajo. Siendo así, describimos la función que cumple el 7474 en dicho circuito. Entonces, este funciona como tipo interruptor, ya que por medio de los push button se determina si está en nivel alto, lo pone en 1, o nivel bajo, que es un 0. Por lo que al presionar el botón en 1, la salida Q estará en alto y permite que el LED encienda, y al ponerlo en 0, que es la opción clear, se borra la información administrada por el flip-flop y pone la salida Q en bajo y el LED no enciende. La segunda pregunta es, ¿podemos sustituir los MOC 3011 por transformadores de acoplamiento? Sí, porque cuando se tienen dificultades para disparar el triac, se utiliza un transformador de pulsos, logrando un acoplamiento inductivo. ¿Con qué configuración está conectado el transistor bipolar? En emisor común, el flip-flop manda una señal hacia la base del transistor y comienza a operar en modo saturación y actúa en conducción. ¿Qué pasaría si presiono los dos push button al mismo tiempo? El circuito funcionaría debido a que se manda un pulso a las entradas y las salidas estarían a nivel alto, y haciendo que el transistor trabaje en modo saturación. Esto se comprueba con la tabla de verdad del flip-flop. Y estas son las conexiones del circuito, donde se puede apreciar en la imagen el montaje de los componentes ya en la baquelita. Bueno, y aquí se presenta el diagrama de conexiones que fue elaborado en Proficat. El circuito se divide en dos partes, la parte directa y la parte alterna, donde la parte alterna es la que va conectada hacia las líneas del motor. El funcionamiento general del circuito. El funcionamiento en este circuito básicamente consiste en presionar el push button que se encuentra en la terminal preset del flip-flop y manda la salida Q en nivel alto, para después que a este le llegue una señal a la base del transistor, y después permite el paso de la corriente en colector emisor. Y de esta manera el transistor se encuentra en modo saturación y permite conducir hacia el LED. Una vez encendido el LED, activa los MOC 3011. Esto se debe al voltaje que viene desde la fuente directa, por lo que el circuito se divide por dos partes,
Una funciona con corriente directa y la otra con corriente alterna. Una vez activados internamente los optoacopladores, estos tienen un LED interno y activan de manera óptica un fototriac, y por esta razón es que se dividen la parte de potencia para evitar los daños. Y ya que está activado el optoacoplador, permite el paso de corriente alterna, permitiendo que el triac conduzca y encienda el motor. Bueno, y este es el video de la práctica donde se puede comprobar correctamente su funcionamiento. En cuanto botes el switch, se apaga. Entonces no tiene que pasar, tienes que mover el tiempo apagado para que tú lo apagues y tiempo después se vaya frenando. Este se tiene que apagar. Ponle ahí. A dejar. Cuando botes el switch, se apaga. Bueno, y por último, como conclusión sobre esta práctica, se puede decir que los optoacopladores son circuitos eléctricos que funcionan como interruptor aislado ópticamente, lo cual quiere decir que maneja una conexión eléctricamente aislada entre dos circuitos que operan distintos voltajes. Sin embargo, la única conexión entre ambos es la luz del LED. Dicho circuito optoacoplador del MOC 3011 controla la salida de un triac, y una de las aplicaciones para este circuito es activar cargas que pueden inducir ruido eléctrico al sistema de control. Y esas son las referencias utilizadas para el desarrollo y elaboración de esta práctica.